en el que estoy participando. Entonces, vamos a hablar sobre precisamente nutrición pediátrica, alimentación en la vida de los niños, ¿sí? Algo que siempre los padres, ¿verdad? O cuidadores, algo que los cuidadores se deben preguntar constantemente es cuál es la misión respecto a la crianza de sus pequeñines o de sus hijos. Ahora, ¿es la nutrición una herramienta para lograrlo? ¿Por qué es una buena pregunta o por qué es bueno y necesario evaluar si están utilizando la nutrición como una herramienta? Porque la nutrición permite que su hijo, que el niño, pues siga creciendo como debe ser, que siga soñando en grande, que siga jugando. Entonces, la buena nutrición hace que el niño tenga las energías, tenga las habilidades necesarias y tenga las destrezas, y aparte que el cuidador pues pueda estar tranquilo de que su niño o su hijo pues esté disfrutando de un adecuado crecimiento y desarrollo. Sabemos que los niños son lo más valioso que tiene una familia. Sin embargo, las circunstancias o la rapidez con que este mundo se está moviendo, pues puede hacer que se descuiden aspectos importantes en la salud, como es la nutrición. Esta es necesaria para apoyar el crecimiento y el desarrollo de los niños. Entonces, es importante que cada un tanto los padres evalúen, o los cuidadores, ¿estamos utilizando la nutrición como herramienta adecuada o no? Ahora, hay factores que afectan una adecuada nutrición, ¿sí? Hay factores que pueden afectarla. Uno es, pues, son los malos hábitos, y lo otro que puede afectar el crecimiento y el desarrollo de un niño es el no desayunar. Vamos a empezar pues con los malos hábitos. La mayoría de los malos hábitos se adquieren en la familia, usando frecuentemente alimentos de preparación rápida o empacados que están cargados de grasa, sal, azúcares, ¿sí? Y estos nunca hacen parte de una alimentación balanceada. Hay que tener en cuenta eso, porque a veces, como decía ahorita, por la rapidez, los padres, perdón, empacan para una merienda pues un alimento salado, empacado, un juguito, no, pues no voy a decir marcas, pero empacan el juguito creyendo, porque la propaganda dice que este contiene vitaminas y minerales, cuando realmente aquí estamos aclarando de que no hacen parte de una alimentación balanceada. La familia es la guía a seguir de un niño. La familia debe reforzar la inclusión de alimentos frescos y balanceados. Es importante que el cuidador no ceda a los caprichos y a los gustos inadecuados de un niño. Y esto se hace desde la compra. Cuando un cuidador, un padre, compra los alimentos, desde ahí está decidiendo qué tipo de alimentación va a tener su niño. Otro aspecto que hay que controlar para no tener hábitos inadecuados es la televisión y otras formas de promoción que llevan al niño a pedir ciertos tipos de alimentos, casi siempre alimentos ricos en grasas y en azúcares. Entonces, en resumen, tenemos de que algo que afecta, ¿verdad? Que afecta a la alimentación, la adecuada nutrición es, uno, pues los alimentos empacados, ¿sí? La decisión pues de los hábitos que se están adquiriendo en la familia, y otros son los de la televisión y otras formas de promoción. Entonces, el papel aquí de la familia es incluir alimentos frescos y balanceados. Esta es una labor que requiere paciencia, que requiere tiempo y requiere educación. A los niños se les debe hacer rutinas, ¿sí? Los padres o cuidadores deben ser firmes, pero deben ser amorosos a la hora de explicar el porqué, la elección de ciertos alimentos, y los niños van a entenderlo. Porque sí, en el consultorio hemos tenido pacientes niños que sí responden a la educación, a la dedicación que le hacen los padres. Ahora, otro mal hábito es pues el no desayunar. Hay una alta relación entre el desayuno y el rendimiento escolar. Los niños que no desayunan tienen una marcada disminución en su capacidad de concentración, aprendizaje y memoria. Cuando un niño no rinde en el colegio, hay que evaluar qué está comiendo, así como hay que mirar que si, por ejemplo, está presentando hiperactividad, no se concentra, hay que evaluar su alimentación.
Una diferencia importante entre los niños que desayunan y los que no es que los que no desayunan tienen casi el doble de probabilidades de tener sobrepeso, un aumento considerable de colesterol y otras grasas en la sangre al convertirse en adultos. Entonces, lo que los padres o cuidadores suministren en su alimentación hoy se reflejará en el futuro. Ahora, hay causas por las que el niño no desayuna. Por ejemplo, identificamos el que se levanta tarde, cuando no hay hambre, porque también depende el niño, el apetito cuando se levanta, depende de qué comió, qué cantidad y a qué hora lo hizo. Costumbres transmitidas de generación a generación, es decir, cuando la familia tiene la costumbre de no desayunar, pues eso puede que lo transmita a sus hijos. Y cuando el niño desayuna en la escuela, los padres envían dinero a los niños muchas veces para que ellos mismos hagan la elección de qué van a comer y generalmente le gastan en dulces. Entonces hay que tener cuidado en esta parte. También cuando los niños hacen parte de programas como CDI, igualmente no nos debemos confiar, tienen que tener cuidado, estar pendiente cuando se publiquen las minutas, ¿sí? ¿Cómo asegurar una nutrición completa y balanceada? Bueno, esta parte ya vimos los factores que influyen en una inadecuada nutrición, que es los malos hábitos y el no desayunar. Pero ahora, ¿cómo podemos tener una alimentación balanceada en los niños? Bueno, en resumen, hay más de 40 nutrientes que ayudan a nuestro cuerpo a cumplir sus funciones de crecimiento y desarrollo, pues en el caso de los niños. Y una alimentación balanceada provee una combinación saludable de nutrientes, ¿sí? Así que la clave está en consumir alimentos variados y así el cuerpo obtiene los nutrientes que necesita. Una alimentación debe ser equilibrada, debe ser completa, es decir, que se incluyan todos los grupos de alimentos, debe ser adecuada al niño, es decir, pues a su edad, a su horario, a sus gustos, a su entorno. Es suficiente, es decir, que cubra con sus requerimientos de crecimiento y desarrollo y además que esté adecuada a su estado fisiológico, porque dos niños pueden ser de la misma edad, pero no necesariamente tienen pues las mismas necesidades de alimentación. Ahora, un niño, voy a mencionar dificultades en la alimentación. ¿Cuáles? Cuando identificar que el niño hay que llevarlo al pediatra, que hay que llevarlo a nutricionista, ¿sí? Por ejemplo, el niño se niega a comer, se queja o llora cuando solo mira el plato. Con solo mirarlo, esto le genera ansiedad. Ahí podemos detectar que hay un problema. Cuando el niño juega con la comida, cuando come menos de lo normal, también es otra, de repente puede que disminuya su apetito. Esto es un signo de alarma. Cuando rechaza algunos alimentos como frutas, verduras, carnes, lácteos, cuando también no le gusta masticar. De hecho, hay niños que chupan la comida y la botan, especialmente esto sucede con las carnes, o cuando comen muy lento, entonces el niño dura horas comiendo. Aquí hay que identificar una dificultad en la alimentación. También cuando pide casi siempre los mismos alimentos en cada comida. Por ejemplo, me pasó y pasa mucho que el niño nada más comía pues tajaditas fritas con queso, el huevo frito y salchicha. Aquí hay una dificultad en la alimentación. O cuando prefiere las comidas rápidas a los alimentos saludables. Entonces, estos pueden ser comportamientos que nos identifican un problema en la alimentación. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de que esto suceda? Bueno, razones físicas, sí, que le dificulten comer. A veces los niños pueden pasar años desde que nacen y los padres nunca se dan cuenta de que tienen algún problema físico. Entonces, en este caso, siempre es bueno cuando se detecte un problema de alimentación que se pida una cita, ¿sí? Para que el médico revise o el pediatra y mire si el niño no está comiendo por una causa física. También una disminución del apetito puede estar asociada a la velocidad de crecimiento. Es decir, que el niño no siempre va a tener la misma velocidad de crecimiento, por lo tanto su ingesta no va a ser siempre igual. La tendencia natural a imitar a los padres o a alguien que no coma bien. Los niños presentan siempre, ellos copian comportamiento. Entonces, si en la familia no come bien su mamá, no come bien alguien, él puede imitar este comportamiento.
También otra causa de que el niño tenga dificultades en la alimentación puede ser la sensibilidad a algún sabor, algún olor o a alguna textura. Entonces, en este caso hay que mirar también con un abordaje integral de profesionales si el niño tiene probablemente algún trastorno, por ejemplo el trastorno del espectro autista, ¿sí? Hace que el niño pues tenga sensibilidad al sabor, algún olor o a la textura. Entonces hay que mirar si el niño tiene alguna condición de esta como autismo. Y pues la reacción al castigo a recompensa de los padres. Quiere decir de que por eso no se deben utilizar los alimentos como recompensa ni como castigo, porque el niño puede hacer una mala reacción a esto. Bueno, ¿qué dificulta? O ustedes pues se preguntarán cuál es el problema, ¿verdad? O qué consecuencias trae una alimentación inadecuada. Bueno, una de las cosas es retraso en el crecimiento, ¿sí? Cuando lo evaluamos a los niños en consulta, podemos ver en las tablas de crecimiento, de peso para la edad, talla para su edad, y sobre todo la peso para la talla. Es muy importante, ese es el factor pues más que nos indica una falla, peso para la talla, y ve que el niño va presentando retraso. Entonces esta es una de las consecuencias de que haya pues un problema de alimentación y que no se ha tratado. Otra consecuencia es que vaya baja concentración y desarrollo mental por deficiencia de nutrientes. Entonces, los que hablaba ahorita, un niño que probablemente no se concentre en el colegio, sí, que tenga hiperactividad, y bueno, no es que el niño sea mal estudiante porque él quiera, sino simplemente no se le da la neuronutrición, que es otro término, una alimentación adecuada en nutrientes, y por eso el niño tiene baja concentración. También la mala alimentación puede causar deficiencias nutricionales, como por ejemplo, cuando un niño no come determinado grupo de alimentos, puede desarrollar una desnutrición específica. Entonces, por ejemplo, la deficiencia de hierro, sí, cuando no se consumen alimentos ricos en vitaminas y minerales, o el niño, por ejemplo, no come carne. Entonces, puede ser uno de las consecuencias. El niño también puede desarrollar pobre apetito debido a la falta de nutrientes. Es como un círculo vicioso. El niño, como no tiene casi apetito, como no se le han enseñado buenos hábitos, no come bien. Y la falta, por ejemplo, de nutrientes como hierro y como zinc, lo llevan a que perpetúe su bajo apetito y por lo tanto no va a tener una alimentación adecuada. Otra cosa, aunque parezca extraño, es la caries dental. La caries dental es algo que se origina debido a la alimentación inadecuada, sobre todo porque el niño prefiere alimentos dulces o comida así que es rica en azúcar, alimentos saludables. Entonces esto unido a una mala higiene bucal pues puede ocasionar caries. Y también la obesidad, entre otros factores, pero la obesidad también, el niño que no come bien tiende a optar o a pedir alimentos que sean ricos en grasas, en sal. Entonces, esto obviamente lo va a llevar a la adultez, ¿sí? Y por último, algo que ahora mismo pues afecta mucho es la parte inmunológica. Obviamente un niño que no tiene una buena alimentación no va a tener unas buenas herramientas inmunológicas para poder enfrentar, ¿sí?, a cosas como las que nos están pasando ahora, ¿verdad? O infecciones. Hay niños los niños cuando entran al colegio realmente sufren de muchas infecciones. Entonces, pero un niño con una buena nutrición las puede afrontar de una mejor manera. Entonces, los grupos de alimentos, ya quiero como mostrarles un poquito más de la parte de los grupos de alimentos. Tenemos lo que son los cereales, verduras, frutas, las grasas, las nueces, las leches y sus derivados, las carnes, los huevos y los granos o leguminosas. El niño, para que tenga una alimentación adecuada, debe tener todos estos grupos de alimentos, ¿sí? Todos le aportan algo. Por ejemplo, los cereales y las pastas le aportan energía, le aportan, ayudan a la formación y mantenimiento de tejidos, como tienen fibra, ayuda a la función intestinal. Entonces, ¿qué ejemplos de estos alimentos tenemos? Pastas, cereales, pan, arroz. ¿Cuántas porciones debe consumir un niño? Aproximadamente, estas cantidades son aproximadas porque cada niño se debe tratar de manera individual. Pero para dar una idea, por ejemplo, en el día de 4 a 6 porciones debe consumir un niño.
De verduras, las verduras le aportan vitaminas, por ejemplo, minerales, vitaminas sobre todo de todos los grupos, tanto liposolubles como hidrosolubles, hierro, calcio, potasio. Entonces, estas aportan pues antioxidantes, ayudan a proteger de enfermedades crónicas y cardiovasculares. ¿Cuántas porciones? 2 al día aproximadamente. Hay niños que que comen más de eso, perfecto, porque sí hay niños que comen más. Cuando el niño es reacio a comer las verduras, entonces lo que uno hace es que las prepara de una forma diferente, o las puede, como entre comillas uno llama, camuflar. De frutas, las frutas ya sabemos que nos aportan vitaminas, fibras, minerales, también aportan energía. La porción es de 3 a 4 porciones al día. Entonces, sí es verdad que en nutrición uno dice es mejor la fruta en pasta que en jugo o en otra preparación, pero en un niño sí podemos empezar con jugos y no hay ningún problema, ¿sí? Cuando un niño tiene dificultades en la alimentación, y esta es una dificultad de la alimentación de que él no coma estos alimentos, entonces lo que hacemos es que se empiezan por las preparaciones que más le gustan y después vamos avanzando para hacer una transición a las que menos le gustan. Lo que son los aceites, lo que son las grasas, lo que son las nueces, estas no hay como tal una cantidad pues mínima, pero sí se deben consumir con moderación. Entonces, y escoger las mejores. Ahí tenemos el aguacate, tenemos pues se le pueden añadir cucharaditas de aceite, ¿sí? Cucharaditas de aceite, de pronto algunas preparaciones, podemos utilizar de nueces como la mantequilla de maní. Entonces sí se pueden utilizar con moderación. La leche y sus derivados nos aportan proteínas, calcio, potasio, vitamina D. Esto ayudan al crecimiento, el fortalecimiento y formación de huesos. Entonces, ¿cuántas porciones al día? Unas 2 debe consumir el niño. Y por último, pues quiero hablar sobre las carnes, el huevo, los granos. ¿Qué pasa? A veces, pues, la madre se preocupa, o una pregunta frecuente es: ¿mi hijo puede comer huevo diario? Porque es que mire que esto aumenta el colesterol. No, porque es diferente la alimentación de un adulto a la alimentación de un niño. A esto quiero sacar la colación porque el huevo, por ejemplo, es una proteína de alto valor biológico. Entonces, si, por ejemplo, estamos en la persona, ¿verdad? Si el niño tiene dificultades en la alimentación, si no come la carne como debería ser, este, si el niño no puede consumir, eh, o monetariamente, ¿sí? La madre no le puede proveer este tipo de alimentos, entonces, como la carne, el pollo, el pescado, pues podemos utilizar y jugar mucho con las preparaciones con huevo, porque estas le van a aportar buenos nutrientes. Entonces, pero si el niño come de todo, podemos darle res, pollo, pescado, y también puede comer granos, porque hay la creencia, ¿verdad? A veces los adultos dicen: no, pero es que le puedo dar granos al niño porque después le afecta el colon. No, porque como decía ahorita, vuelvo y repito, la alimentación de un niño y su estado fisiológico y su parte pues orgánica es diferente a la de un adulto. Yo siempre digo en la consulta, el adulto probablemente le caen mal ciertos alimentos porque ha tenido hábitos desde tiempo atrás que le han afectado su organismo. Entonces, no es que el alimento sea malo, sino que al consumirlo no le cae bien por el estado en que ya se encuentra su organismo, pero un niño no. Entonces, es importante el hecho de que el niño coma de todos los grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque lo lleva a pediatra, nutricionista, y aparentemente, ahorita hablábamos, el niño puede tener deficiencia en su peso y en su talla, pero a veces sale bien. Incluso si sale bien en peso y talla, puede tener una desnutrición específica, que es que como no consume determinado grupo de alimentos, entonces le están faltando ciertos nutrientes. Entonces, este es en resumen como qué cantidad deben consumir aproximadamente los niños. Como decía, no es algo exacto porque cada niño se debe evaluar en la consulta de acuerdo a su edad, a sus gustos, a su factor pues de entorno. Cada uno debe evaluar qué va a comer cada niño, pero en resumen, de cereales, de pasta, unas 4 porciones al día hasta 6.
Si vamos a consumir verduras, podemos darle unas 2 porciones en adelante. Si va a consumir frutas, de 3 a 4 porciones en adelante. Nueces, aceites, consumo moderado. Lo que son los lácteos y derivados, unas 2 porciones al día, y lo que son las carnes, huevos, leguminosas, unas 2 porciones al día. Y bueno, eso sí, hay que tener cuidado. Hay alimentos que se deben controlar, por ejemplo, los embutidos, los mariscos, los dulces, pues las bebidas con colorantes y aditivos, salsas, las comidas muy picantes, las que tienen muchas especias, las saladas o las azucaradas, y los alimentos en conserva. Entonces son tipos de alimentos que se deben controlar, ¿sí? Entonces, bueno, les prometí que iba a ser corto, pero que les iba a dar pautas para tener una alimentación. Si tienen alguna pregunta, pues estoy abierta a contestarlas. Cualquier pregunta que tengan. Las pautas que di acá sobre alimentación, como les dije, son generales. ¿Por qué? Porque cada niño debe ser evaluado, ¿sí? Incluso si un niño aparentemente tiene deficiencia en su crecimiento o en su peso, de acuerdo a la edad, pero de acuerdo a cómo él estaba anteriormente, uno va haciendo la evaluación en la curva y el niño va aumentando, ese niño se puede decir que está bien, ¿sí? Porque de acuerdo a él se compara con él mismo, ¿sí? Y está aumentando en la curva. Pero lo malo es que un niño me presente una curva, ¿sí?, horizontal. Ahí hay una dificultad de alimentación y un problema que hay que atender de manera integral. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? De la familia Lascarro, para los niños, para Liam, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Si no, entonces damos por terminada. Gracias a quienes se conectaron. Espero que esta información les haya servido. Al doctor Tomás Montañez, que está conectado. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces, ¿cómo está, doctor Estrada? Ahí está el doctor Montañez, doctor Estrada. Entonces, de todos modos, la presentación pues la voy a dejar para que la puedan pues repasar si tienen algún familiar o alguna persona que desee alguna consulta. Estoy a la orden. Me pueden escribir por mi Instagram, también por mi WhatsApp, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan sobre la alimentación, o si quieren evaluar si los niños están en buen porcentaje o en buenas métricas en cuanto a su crecimiento y desarrollo. Bueno, entonces, gracias por conectarse. Espero que esta información les haya servido. Gracias, abrazos a todos y bueno, que estén bien, nos vemos hasta otro día. Gracias.